Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este seminario sobre el rol del Estado en función, ¿no es cierto?, de este proceso constituyente que va a entrar a debatir, entre otras cosas, la subsidiariedad del Estado, que es una cuestión fundamental, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de principios, pero además del punto de vista de cómo eso se compatibiliza eventualmente con otros principios, como es la universalidad de los derechos sociales eventualmente, o cómo son, ¿no es cierto?, y cómo se adecúa este nuevo Estado para responder a las demandas que hemos tenido los últimos 2 años desde el denominado estallido social. Este seminario lo organiza una unidad de estudio que tenemos dentro de la carrera de Administración Pública, la unidad de estudio sobre el rol del Estado. Efectivamente, hemos querido y nos dedicamos a analizar y a escribir sobre este tema, por ende es muy relevante para nosotros. Estamos muy contentos de que dos parlamentarios nos acompañen, la diputada Jimena Sandón y el diputado Vlado Mirosevic, rápidamente, y el profesor Luis Herrera, que es miembro de este equipo. Les pedimos disculpas por haber empezado un poquito más tarde, por algún problema técnico que tuvimos que resolver en la última hora. Estas cosas a veces pasan, pero aquí ya estamos. El diputado Leonardo Soto, se ha debido excusar de participar porque lamentablemente tuvo una sesión en sala que se agendó ayer solamente, por consiguiente él no tenía otra posibilidad que asistir a la sala y le agradecemos el habernos avisado oportunamente. Rápidamente presentamos los expositores. La diputada Osandón es representante del Distrito 12. Ella es de Renovación Nacional, es profesora de inglés de la Pontificia Universidad Católica de Chile y un MBA en el S Business School de la Universidad de los Andes. Tiene una larga trayectoria en el primer gobierno del presidente Piñera, también estuvo participando. Y el diputado Vlado Mirosevic, representante del Distrito 1, Arica Parinacota, Partido Liberal, cientista político, magíster en periodismo digital, magíster internacional en periodismo digital. Y vamos a partir con el profesor Luis Herrera. El profesor Herrera es abogado, es magíster en Derecho Constitucional, es doctorando en Derecho de la Universidad de los Andes, y él nos va a hacer una introducción sobre el principio de la subsidiariedad y cómo esto, ¿no es cierto?, impacta y cómo tiene relevancia en un proceso como el que estamos viviendo, este proceso constituyente que va a entrar a eventualmente complementar, cuestionar y eventualmente a eliminar, no lo sabemos, este principio que ha sostenido nuestra Constitución de 1980. Profesor Herrera, le cedo la palabra para que nos ilustre con su exposición. Muchas gracias, director. Muy buenos días a todos y a todas las participantes en esta actividad de la mañana de hoy. Muchas gracias por su paciencia, por su espera. Un honor para mí poder, en nombre de la Unidad de Investigación de la carrera de Administración Pública, hacer esta presentación simplemente de contexto para dar la palabra a los honorables diputados que nos acompañan en esta sesión. Procedo muy rápidamente a compartir una sencilla presentación que tengo por acá. Vamos a ver si Teams me lo permite. Vamos a ver. Cierra aquí. Un momento acá. Allí se ve, ¿cierto? ¿Sí se observa la presentación? Sí. Perfecto. Bien, entonces doy inicio. Básicamente, como indicó el director, el propósito de esta breve exposición es contextualizar un poco la relación que puede existir o que ha existido frente a las expectativas que acá en Chile puedan darse con relación al proceso constituyente del año 2021 entre la Constitución y las demandas sociales que, por supuesto, acompañan a estos procesos de cambio constitucional. Brevemente, para contextualizar de dónde surge la noción moderna de constitución. ¿Por qué y para qué surgió la constitución moderna? Bueno, fundamentalmente por la necesidad de poner fin al abuso del poder político, ¿no?, a esas prerrogativas, a esos poderes
ilimitados, no controlados por ningún tipo de criterio jurídico. En definitiva, para subordinar el poder político al derecho o asegurar lo que contemporáneamente denominamos Estado de Derecho, la posibilidad de predecir, anticipar y controlar las decisiones que desde el poder se adopten. Y esto, por supuesto, con el propósito último de proteger a la persona humana mediante el reconocimiento de derechos básicos, de derechos fundamentales. En definitiva, para que la dignidad, es decir, la prohibición de instrumentalizar, de tratar como medios en lugar de como fines a las personas y asegurar su libertad de elegir, de vivir según sus propias convicciones, criterios, ideas o creencias, fuera una realidad, por supuesto, en un momento histórico en el cual la experiencia o lo cotidiano había sido lo contrario, ¿no? El absolutismo, la concentración de poder, el abuso de poder frente a los más vulnerables. Sin embargo, esta noción de constitución moderna, centrada en la limitación del poder, evoluciona. ¿Por qué y para qué evolucionó esta idea de constitución moderna? Bueno, en primer lugar, por el incremento de demandas sociales no satisfechas. En la medida en que se va avanzando en el reconocimiento de la dignidad y la libertad de las personas, por supuesto es inevitable que surjan exigencias en cuanto a la calidad de vida. Y en ese sentido, también evoluciona la Constitución por la necesidad de aumentar las obligaciones institucionales y sociales del Estado. Es decir, para que el Estado tenga, o la institucionalidad, un rol más protagónico, más activo en la atención de estas demandas sociales no satisfechas. Por supuesto, en esa misma dirección, para incrementar el papel del Estado en el ámbito económico y social, es decir, para que pueda directamente proveer ciertos servicios y en otros casos ciertos bienes que tradicionalmente pues no eran materia atendida por las autoridades. Y finalmente, resumiendo, para fortalecer la igualdad ante la ley, para que esa prescripción de no discriminación y de todos ser tratados igual por la ley no se quedara simplemente en un deseo, en una proclamación de principios, sino que fuera convirtiéndose en la práctica en una realidad. ¿Qué aportes genera o en la práctica se observan de esta evolución? ¿Qué cambios significativos? Bueno, en primer lugar, una mayor capacidad del Estado para regular e intervenir activamente en la vida social, para atajar distorsiones, para generar, digamos, cambios positivos dentro de patrones de conducta, de procesos que no atendían justamente a estas ideas o a estos fines de la Constitución moderna. En segundo lugar, a la ampliación del número de derechos reconocidos como inherentes a la persona humana. Aquí se da ese cambio o ese avance de los llamados derechos de primera generación, civiles y políticos en sentido estricto, individuales, a derechos ya de prestación, derechos en los cuales las personas reciben, como indicaba, ciertas prestaciones o ciertos bienes como parte de su condición de seres humanos. También implica limitación y abusos o la posibilidad de limitar y sancionar abusos por el ejercicio de derechos económicos, que justamente al ampliarse las libertades en el ámbito económico, por supuesto, da lugar a que este tipo de conductas se presenten y allí se va a desarrollar con base en esta evolución constitucional, bueno, todo lo que es el contemporáneo derecho al trabajo, el derecho a la competencia, el derecho a la protección a los consumidores. Y por supuesto, con este cambio del rol del Estado en distintos países se va a generar un incremento en las oportunidades para hacer posible el ascenso social, la movilidad social, de modo que no sea solamente por vía de la acción privada que esas oportunidades surjan, sino también a propósito del cumplimiento de obligaciones constitucionales por vía del sector público y concretamente del Estado. Sin embargo, ¿qué problemas o qué desafíos planteó esa evolución de una constitución estrictamente centrada en limitar el poder a una constitución que pasa a tener esa doble finalidad de limitarlo, pero al mismo tiempo posibilitar que ese poder actúe desde el punto de vista social? Bueno, sin que esto haya sido general, ¿verdad? En algunos casos con mayor intensidad, en otros con menos, generó en la práctica un cierto debilitamiento de los límites jurídicos al ejercicio del poder. Digamos, algunas zonas grises, alguna incertidumbre o inseguridad en cuanto a cuál era el rol y cuáles eran las potestades que efectivamente podía desarrollar la autoridad y fundamentalmente los gobiernos en el ámbito económico. Excesiva dependencia de amplios sectores sociales de la acción del Estado, es decir, un cambio de paradigma en donde más bien se pasa en algunos casos a generar condiciones únicamente atribuibles al Estado para satisfacer esas demandas sociales sin considerar otras posibilidades por vía del sector privado, del mercado o de la sociedad civil.
Esto lleva, en tercer lugar, a una inviabilidad financiera del gasto social y del cumplimiento de obligaciones estatales en materia de derechos sociales, que es lo que se conoció como la crisis del estado de bienestar o la crisis del estado social, justamente ya en la década de los 80 del siglo pasado, y en donde es necesario un cambio de perspectivas en cómo cumplir estas metas institucionales, sociales, pero a través de mecanismos distintos a los que hasta en ese momento se habían aplicado. Y por supuesto generaron estos eventos frustración social por el incumplimiento de expectativas. Es decir, en algún punto se fijó a las constituciones como el punto de partida para ese cambio en el orden social a favor de la calidad de vida de las personas, y por supuesto cuando estos factores se van presentando, entonces generan frustración por esas, digamos así, promesas incumplidas. Ahora bien, en paralelo a esta dinámica económica, social y política que va generando la evolución de la Constitución, también hay un factor importante a resaltar y que en el proceso que vamos a vivir en Chile en 2021 es muy relevante, que es el impacto de la democratización de las sociedades en esa idea de constitución moderna. Bueno, en primer lugar, dota la democracia de legitimidad política a un instrumento que tuvo un origen no democrático. En el momento en que las constituciones se van adoptando en la mayoría de los países de Europa y América, por ejemplo en el caso de las repúblicas hispanoamericanas, luego de las independencias, no eran sociedades democráticas claramente, y por lo tanto se adoptan, ¿verdad?, a partir del apoyo de sectores de estas sociedades. Entonces, la democratización de las sociedades aporta legitimidad a la Constitución en la medida que a través de procesos con directa participación de los ciudadanos se van definiendo progresivamente sus contenidos. En segundo lugar, obligó a optimizar los sistemas de gobierno, el balance de poder y el ejercicio de la soberanía, porque claro, la legitimidad de todo lo que contiene la Constitución en definitiva pasa porque estos actores, estas instancias del poder, ejerzan de una manera adecuada sus funciones y que cooperen de algún modo entre sí para que también las soluciones lleguen oportunamente a las personas. Sin embargo, también ha planteado desafíos este impacto de la democracia en la Constitución. De alguna manera, en algunos casos, tendió o ha tendido a desnaturalizar el rol propio de la Constitución al acercarla a programas políticos de partidos. Es decir, en lugar de ser un marco en el cual, a través del proceso democrático, distintas opciones de enfocar y ejercer el poder en beneficio de las personas tengan cabida, en algunos casos las constituciones se han acercado mucho a solo una manera de realizar esa labor y por lo tanto ha tendido en sus contenidos a asemejarse más bien a programas de partidos políticos, con lo cual, por supuesto, allí la alternancia y la posibilidad de adoptar nuevas decisiones legislativas o políticas públicas se restringe, se achica. Y además generó una tensión no resuelta entre la supremacía constitucional y el principio democrático. Esto básicamente tiene que ver con la natural, digamos, resistencia de la Constitución a facilitar el cambio constitucional justamente para diferenciarse de la ley. Todos esos requisitos adicionales que tiene en cualquier parte del mundo el cambio constitucional respecto del cambio legislativo tienen que ver con la idea de que la Constitución otorgue estabilidad al marco institucional y al marco jurídico, de modo que su proceso de cambio no es que sea imposible, sino que demande no solo un mayor consenso entre los distintos actores políticos, sino también mayor participación. Y por supuesto eso hace que la forma de cambio sea más compleja. Eso es lo que significa, en definitiva, darle esa supremacía a la Constitución, hacer más complejo su cambio para que tenga mayor periodo de vigencia, de mayor estabilidad, a lo cual también se le denomina rigidez constitucional. Pero insisto, no para impedir el cambio, sino para que logre ese objetivo de estabilizar el marco institucional y también el ordenamiento jurídico. Por supuesto, esto en algunos casos puede entrar en colisión con el principio democrático, conforme al cual, digamos, bastaría con que una mayoría de la mitad más uno, por simplificarlo mucho, de los ciudadanos decidiera un cambio, ¿verdad?, en contenidos constitucionales para que se avance sin tener que cumplir tantas otras formalidades. Y esa tensión puede dar lugar a un debilitamiento justamente de los contenidos y propósitos que la Constitución moderna intenta ofrecer a las distintas sociedades. En esta perspectiva, ¿cómo relacionar la Constitución con la legislación y las políticas públicas? ¿Cómo de alguna manera establecer
los roles que corresponden a cada una de estas piezas de la institucionalidad en cualquier país. Bueno, la Constitución le corresponde fijar las bases, principios, derechos, obligaciones, los organismos y los procedimientos fundamentales. Luego, le corresponde delegar en el legislativo y el gobierno la responsabilidad de concretizar y ejecutar esos contenidos fundamentales, ¿sí? No entrar, por supuesto, en el detalle reglamentario, en ser impositiva, detallista, rígida, porque eso iría en contra de la posibilidad de adaptarla, no solamente a través de la legislación y de las políticas públicas, sino también de la jurisprudencia de los tribunales. En definitiva, su rol frente a la legislación y las políticas públicas, además de ser fundamento para que ellas desarrollen las soluciones a las demandas sociales, es servir de parámetro para evaluar la juridicidad y eficacia tanto de la legislación como de las políticas públicas, y en ningún caso intentar sustituirlas, prescribirlas o definirlas de una manera específica de antemano, porque eso iría, por supuesto, allí sí en contra del principio democrático y del proceso democrático en su conjunto, además del dinamismo necesario de estos elementos del marco institucional. Dicho todo esto, y ya para ir cerrando, ¿qué puede en realidad aportar la Constitución a la atención de demandas sociales considerando el proceso que se desarrollará en 2021 en Chile? Bueno, en primer lugar, estabilidad institucional. Reglas claras para que se pueda avanzar en la toma de decisiones para atender esas demandas sociales vía legislación, vía políticas públicas, entre otros mecanismos. Certeza jurídica, confianza. Confianza no solamente al interior del país, sino también desde el punto de vista internacional de cuáles serán las reglas fundamentales en materia económica, en materia social, en materia democrática, entre otras, que funcionarán en el país a partir del cambio constitucional. Definir obligaciones concretas estatales, es decir, cuáles son las áreas en las cuales el Estado no puede delegar, no puede declinar o no puede sencillamente abstenerse de actuar frente a estas demandas. Ratificar la protección a la dignidad y la libertad, así como a la asociación de las personas, que son fundamentos justamente de esos propósitos iniciales que la Constitución moderna asumió en un momento determinado. Y siempre destacar que las constituciones no pueden asegurar resultados, ha sido la experiencia, digamos, de los países que mejor les han ido en esta materia, no puede asegurar resultados porque fundamentalmente desde el punto de vista del Estado ello corresponde más es a las decisiones que toman tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, fundamentalmente entre otros actores relevantes de los estados. Ella puede aportar, como decía, las bases para que luego estas decisiones, digamos, se aterricen a través de estos mecanismos de los poderes políticos concretamente y órganos institucionales, por ejemplo el Banco Central, entre otros. En esta misma lógica, vale la pena, como cierre de esta muy breve intervención, señalar que varias constituciones europeas de la segunda mitad del siglo XX al presente han reconocido estos derechos que mencionaba de prestación, también denominados derechos sociales. Frente a ello y tomando en cuenta no solamente la experiencia hispanoamericana, latinoamericana de los últimos años en materia de cambio constitucional, sino también lo que son los factores presentes en el proceso que ya se ha iniciado en Chile, quisiera compartir estas preguntas. Este reconocimiento de derechos sociales ha supuesto, en el caso de los países europeos y americanos, una reserva al Estado de la obligación de asegurarlos directamente a través de organismos y presupuestos públicos. Las constituciones que han resultado más eficaces, es decir, estables y que han entregado mejores herramientas a las autoridades y a la sociedad en su conjunto para la atención de demandas sociales, han definido de una vez, digamos, los mecanismos de aseguramiento de los derechos o se han limitado a fijar pautas generales que permitan una combinación de fórmulas entre la iniciativa pública en sentido estricto estatal y privadas. Pareciera que frente a estas preguntas, en el caso de Chile y cualquier otro en el tiempo actual, vale la pena que todo texto constitucional considere estos factores, lo que fue la crisis del Estado social y, por supuesto, el desarrollo de nuevos paradigmas, como este que actualmente entre Alemania y España ha tenido un interesante, importante desarrollo, no solamente doctrinario, sino también institucional, del llamado Estado garante. Un Estado en donde hay una obligación directa por parte del Estado de asegurar, ¿verdad?, que se presten estos servicios y que se distribuyan estos bienes indispensables para satisfacer demandas sociales, pero que al mismo tiempo, digamos, se definan los roles que tanto el Estado como los privados van a tener
en el cumplimiento de esas obligaciones sin prescribir fórmulas rígidas. Pienso que estos pueden ser elementos de utilidad y, por supuesto, agradezco mucho la atención que me han podido brindar. Cedo la palabra. Muchas gracias, director, por la oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho de saludar a nuestro decano, don Tomás Duval Varas, que nos ha unido al seminario, y bienvenido, decano, ¿no es cierto? Siempre es muy bueno que usted nos acompañe. A continuación vamos a dar la palabra a la honorable diputada Jimena Osandón, que nos va a dar su visión, ¿no es cierto?, respecto al tema que estamos hablando acá, rol del Estado, subsidiariedad, y además, diputada y diputado Mirose, posteriormente, su visión amplia, además, de un proceso que ustedes están viviendo, que han sido actores políticos de primera línea, ¿no es cierto?, asistiendo y legislando sobre este proceso. Así que para nosotros siempre será muy ilustrativo cualquier otro aporte o comentario o visión que ustedes nos puedan dar respecto a estas materias constitucionales. Adelante, diputado Osandón. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, agradecer la invitación. Yo creo que entre los principios sociales más cuestionados actualmente se encuentra el tema de la subsidiariedad, y es por eso que es muy interesante este conversatorio, este seminario que se está dando. La subsidiariedad, hay que primero que todo recalcar y remarcar que como concepto literal en la actual Constitución no existe la palabra, pero sí está implícita, ¿no? Y está presente incluso desde el artículo primero cuando dice el fin del Estado es contribuir al bien común. Pero yo creo que yo al principio dividí un poco esta presentación, quiero dar lo que yo pienso como una cosa muy personal, de algunas definiciones mías para que ustedes entiendan lo que yo voy a proponer después, y quiero partir como tratando de explicar qué es lo que se entiende al menos como bien común. Y para mí, en parte, el bien común implica que las personas tengan las necesidades básicas resueltas, y el Estado tiene mucho que aportar aquí, ¿ya? Es más, yo siento que el Estado lo tiene que asegurar, pero el bien común es mucho más que eso, porque en el fondo el hombre no se agota solo en lo material. Y tiene relación con la realización personal también. Y esta realización de yo como persona no es algo individual, es algo que se realiza y que se hace en la relación que yo tengo con los demás. Entonces, se supone que la realización es cuando uno como persona se da hacia el otro, se da hacia la comunidad, hacia la familia, hacia la pareja, bueno, en fin, a mi entorno. Entonces aquí por eso tenemos un gran tema, porque hoy día tenemos un individualismo que a mí me parece que es muy matador, y que en el fondo vemos como muchas personas, incluso muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta que estamos buscando nuestros propios fines, y en política eso se ve muy claramente. Solo importo yo, importo tal vez mi partido, tal vez son mis derechos, y algo que está muy lejano a la comunidad, y es por eso hoy día que tenemos un tema con el tejido social, tenemos un tema de cohesión social muy importante, y yo creo que debemos de alguna forma buscar nuestra realización, pero con todos y todas, y así vamos a terminar recomponiendo este tejido social que hoy día está tan mermado. Y para mí en lo personal, y creo que algunos escritores también coinciden con lo que yo voy a decir, los vínculos sociales no te oprimen, sino que por el contrario te posibilitan, porque cuando tú te defines, cuando te dice, Jimena, usted defínase, yo digo, bueno, me llamo Jimena Osandón, estudié en tal parte, ya tengo una relación, soy hija de, tengo otra relación, soy casada con, vivo en tal parte, entonces yo de alguna forma me voy definiendo siempre en comunidad. Entonces es muy contradictorio al ser humano esta cosa tan individual que se nos ha dado hoy día, porque cuando yo me defino, siempre me defino en cuanto a otros. Pero para que todo esto se dé, yo creo que es indispensable también tocar el tema de la libertad. Y una libertad que tiene que ser práctica y vital, que no solo esté escrita en una constitución, porque no hay libertad para una familia, para una persona, por ejemplo, y yo lo veo diariamente, cuando el sueldo que te pagan por tu trabajo no te alcanza para llegar a fin de mes. O no me alcanza tampoco para tener tiempos con mi familia, o no me alcanza para tener minutos de esparcimiento. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando cuando de alguna forma tenemos a un grupo importante en nuestra sociedad que no tiene posibilidad de elegir? Porque la libertad en el fondo se define o se practica en esa posibilidad que tú tienes de elegir. Entonces, el Estado en esta dimensión tiene que equilibrar, para mi gusto, la libertad a las que pueden acceder todos,
y no existe libertad si tú no puedes subsistir. O sea, hay que partir por eso. Entonces, volviendo al tema de la subsidiariedad, yo creo que la palabra subsidiariedad está tremendamente desprestigiada y también está tergiversada. Y yo creo que eso nos va a obligar a hacer un cambio, tal vez no del fondo propiamente tal, pero una palabra tal vez con más sentido en esta nueva constitución, porque claramente hoy día está muy manoseada y desprestigiada. ¿Y por qué está desprestigiada? Yo tengo mi análisis personal. Yo creo que por un lado ha sido la subsidiariedad, ha sido interpretado como un principio que ha buscado defender a los empresarios, y es decir, se ha interpretado como un principio de índole económica y que beneficiaría a la actividad empresarial, ¿ya? Y eso es algo que está muy, muy disperso por toda a la persona que tú le preguntas, inmediatamente salta con este tema. Y yo creo que hay que decirlo y hay que reconocerlo, y aquí hay responsabilidades políticas transversales, porque, y también de muchos académicos también, sobre todo de mi sector, que infundieron la lógica neoliberal al principio de subsidiariedad. Entonces, de alguna forma, en algún minuto, y es muy importante también poner el contexto histórico, cuando se escribió esta constitución, la que nosotros estamos viviendo actual, donde existía este fantasma del marxismo, pero en algún minuto eso ya fue desapareciendo, y luego nuestra sociedad y los políticos y las personas encargadas de conducir nuestro país transversalmente también les acomodó muchísimo. Entonces, yo creo que ahí se tergiversó completamente. Y por otro lado, y también es de la mano del anterior, se ha comprendido como que el principio de subsidiariedad es como que una cosa que necesariamente implica la ausencia o la abstención del Estado. ¿Ah? Por ello, por ejemplo, se ha intentado, asimilar en cuanto a un principio, y se dice que el Estado tiene que ser mínimo. Y yo creo que hoy día, con lo que hemos vivido, con esta pandemia que estamos viviendo y que todos sabemos cuándo termina, ¿no es cierto? Mucha gente se ha acordado del Estado. Eso es lo que quiero decir, que hoy día mucha gente que quería un Estado mínimo, hoy día incluso las grandes empresas han recurrido al Estado para poder salvar los trabajos de sus trabajadores. Entonces, hoy día yo creo que esta nueva constitución post pandemia va a volver a tener una nueva mirada. Entonces, lo anterior, yo quiero eso como recalcarlo, porque en el fondo esta tergiversación de este principio, que este es un principio social, ¿ah? Y aquí también quiero decir que también la izquierda, cuando critica el principio de la subsidiariedad, en realidad lo que está, a lo que se está refiriendo a esta malentendido, a esta tergiversación de este concepto. Entonces el panorama me parece que es poco alentador, pues estamos de alguna forma desechando un principio que es fundamental para delinear la labor del Estado y armonizar el modo en que se relaciona la sociedad, porque se ha utilizado como un argumento para defender este interés económico. Y es por eso que hoy día ese concepto está desprestigiado y claramente va a tener que ser cambiado. Entonces yo tengo una propuesta concreta de lo que hemos elaborado. Yo creo que lo que primero que debemos hacer es intentar encontrarle el sentido social a la subsidiariedad. ¿Ah? Es volver a encontrarle el sentido social a la subsidiariedad. La subsidiariedad significa ayuda, significa asistencia, significa colaboración. Y esto implica pensar en dos cosas. El Estado no puede suplir o reemplazar a las personas o agrupaciones sociales, pues no tiene sentido anular a quienes buscan ayudar. Acuérdense que yo al principio dije que en el fondo nosotros somos en la medida que nos damos, y hay mucha sociedad civil que lo que quiere es ayudar, y pienso que el Estado no puede anular ese interés tan propio de nuestra naturaleza. Y en este sentido hay que rechazar el mero asistencialismo que podría existir de parte del Estado, pero sin embargo, esto no significa que el Estado deba estar ausente o debe ser mínimo. En efecto, yo creo que lo importante es que el Estado efectivamente debe ayudar a las personas y a las agrupaciones sociales, civiles, para que asuman sus propias responsabilidades y alcancen sus fines. Por ejemplo, en el caso de la educación, yo creo que no podemos decir que el primer responsable de educar a los hijos son los padres. Y yo creo que el Estado tiene que ayudar a esa familia, en el caso cuando no hay casos extremos, ¿no es cierto? Cuando los padres son declarados incapaces, el Estado, según este principio de subsidiariedad, debe colaborar, ayudar y asistir a los padres para que puedan asumir correctamente esta labor de educar a sus hijos,
pero nunca los debe reemplazar. Bueno, entendí así la subsidiariedad, en el fondo, que promueve, para mi gusto, la cohesión social. El Papa dice, y lo dijo hace pocos meses, dijo, la subsidiariedad es un principio social que nos hace más unidos. Entonces, si tomamos en cuenta seriamente, yo creo que podemos delinear correctamente la labor o el rol del Estado en este sentido. Y el rol es principalmente de colaboración, y es por eso que yo propongo que en el fondo deberíamos cambiar este concepto de Estado subsidiario, que se ha malentendido y que lamentablemente ya no se puede ni mencionar, comenzar a hablar del Estado colaborativo, y esto significa que el Estado debe asumir el deber de colaborar para que la sociedad cumpla, en el fondo, con su fin, que es el bien común, y a la vez no debe reemplazar o suplir a los que buscan colaborar, porque no tiene sentido anular a quienes pretenden ayudar. Entonces, respecto a lo anterior, yo propongo poner atención en 4 aspectos. Diputada, está en silencio, diputada. ¿Ahí? Gracias, sí. Perdón. Bueno, entonces, con esto, para ir terminando como esta idea final, yo creo que el Estado no... el primer aspecto tiene que ver con la satisfacción de las necesidades básicas de la vida, de las personas y de la familia, y el Estado debe asegurar, en el fondo, las condiciones mínimas de igualdad y de justicia para todos. No puede ser que hoy día tengamos todavía comunidades, por ejemplo, que no tengan agua potable. Salgamos de Santiago, ¿no? O donde no hayan colegios donde los padres puedan elegir un tipo de educación, por ejemplo, propia conforme a sus propias convicciones. Entonces el deber del Estado es de generar las condiciones básicas para que personas puedan realizarse tanto en lo material como en lo espiritual. Y yo cuando me refiero al espiritual, yo no estoy hablando de religiones, yo estoy hablando de esa posibilidad de desarrollar tus potencialidades, tus capacidades que están. Y yo lo digo con mucha pasión porque a las mujeres nos pasa que no es muy difícil muchas veces justamente esta imposibilidad de desarrollar nuestras potencialidades y nuestras capacidades. Entonces, y en segundo lugar, creo que el Estado tiene que ser colaborativo y debe regular el mercado también. Esto es muy importante porque el Estado debe colaborar para que el mercado se integre a la sociedad. Y sobre todo en aquellos casos en que el mercado se asegura que el mercado está encargado de entregar bienes esenciales, como ocurre con la AFP, con la ISAPRE, y que hoy día pareciera que son como entidades intocables. Entonces los mercados no solo deben guiarse por ciertos criterios, para mi gusto, de eficiencia, oferta y demanda, sino que deben guiarse por criterios del bien común. Y yo creo que ahí esto es tremendamente importante, que el tema del bien común tiene que iluminar y que tiene que permear toda nuestra nueva Constitución. Entonces, es muy importante que de ahí que la Constitución deba potenciar este deber regulatorio y que hoy día lamentablemente es muy escueto. Entonces, en estos 2 primeros aspectos, yo creo que implica pensar en el crecimiento económico, que a mí me parece que es tremendamente importante, pero que no es lo fundamental, no es lo principal, que es económico, que es fundamental, que es indispensable, pero que no es lo principal, pero que porque tiene que ser mucho más integral. Y hoy día, lamentablemente, hemos venerado, para mi gusto, y quiero tomar, que me hizo mucho sentido las palabras del profesor, cuando dice que hay constituciones que de alguna forma tienen implícito adentro un modelo político. Yo creo que tal vez los grandes errores que tiene el actual es justamente eso, y que no ha permitido desarrollar otro tipo de planes políticos que tenía un presidente o una presidenta X o cualquier otra persona. Entonces, ¿y para qué preocuparse del crecimiento, no es cierto? ¿O para qué regular o velar que las personas tengan sus necesidades básicas satisfechas? Justamente para fortalecer algo que a mí me parece importantísimo, que no es muy de moda decirlo, pero aquí yo quiero aprovechar esta instancia para fortalecer la familia. Yo creo que el Estado debe hacerlo, es, para mi gusto, un asunto constitucional de primer orden, y el Estado debe colaborar con los padres, asegurando las condiciones sociales para que puedan cumplir con su labor educativa. Y finalmente, yo creo que quisiera poner énfasis
Yo sé que se me acaba el tiempo y este tema nos puede dar para mucho, pero quisiera poner énfasis en el asunto que también es crucial para que el Chile que queremos construir, esta sociedad del bien común, que depende de todos nosotros, depende de ustedes, depende de mí y todas las personas. Ya no podemos ser seres individuales. Esto tiene que ser una cosa tremendamente colectiva. Entonces, así, en el fondo, antes que hablar de un Estado colaborativo o el rol subsidiario del Estado, debemos hablar de una sociedad colaborativa y subsidiaria. El Papa Benedicto XVI decía que el bien de las comunidades se sostiene no por la estructura ni las leyes, y nosotros podríamos agregar, no solo se sostiene solo por la Constitución, sino por el comportamiento vital de sus miembros. O sea, hay toda una responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Si todos nos comprometemos para que la sociedad salga adelante, para ayudar a los que están al lado, para ayudar a los vulnerables que no se nos quedaron atrás, ¿no es cierto?, para que puedan superar sus dificultades y su vulnerabilidad, etcétera. Solo así la sociedad va a poder prosperar. No saca nada con que la Constitución lo diga si nosotros, el Estado por su lado, y nosotros las personas comunes y corrientes, no ponemos de lo nuestro también. Lo peor que nos podría pasar es pensar que definiendo el rol social del Estado, estemos listos, y que ahora es el Estado el que debe hacerse cargo del bien común y no nosotros. Yo creo que es un tremendo, tremendo error que tenemos que luchar porque estamos en una sociedad tremendamente individualista. La Constitución, para mi gusto, es un elemento fundamental. El Estado juega un rol indispensable, pero en definitiva son las personas las que realizan la sociedad. Eso sería. Muchas gracias, diputada. Una muy interesante exposición que ya dará espacio para que hagamos algunas preguntas. Nos ha puesto varios puntos en el debate, así que le agradecemos que nos haya aportado con su visión. A continuación presentamos al honorable diputado Vlado Mirosevic, que lo consideramos amigo de la casa, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, así que bienvenido, diputado, y le cedo la palabra para que dé inicio a su presentación. Gracias. Ahí sí. Bueno, gracias, director. Saludar al decano, al profesor Tomás Duval, quien fuera mi profesor en la Escuela de Ciencia Política, así que le mando un gran abrazo. Encontrarnos por acá. Bueno, a mí me gustaría, y saludar también, por supuesto, a Jimena, somos colegas en la Cámara. Bueno, me gustaría partir comentando que, a propósito que aquí hay estudiantes de administración pública, que creo que hay algunos momentos para entrar en el debate constitucional, hay algunos momentos que echar un vistazo durante la historia de la humanidad. El primero, me parece que hay un momento bastante fundante, cercano a 1700 en Inglaterra, lo que se llamó la Declaración de Derechos, ¿no es cierto?, el Bill of Rights, que ustedes habrán visto la película Robin Hood. En la película Robin Hood se habla en algún momento, hay un recuerdo de su padre, ¿no es cierto?, y su padre fue alguien que organizó a los campesinos para exigirle al monarca, para exigirle al rey cierta declaración de derechos, ¿no?, un protocolo. Y eso está absolutamente conectado con la historia de Inglaterra y con la historia de la humanidad, porque se trata de los primeros intentos, después de varias guerras civiles, de 3 guerras civiles sucesivas en Inglaterra, para que el Parlamento, representante entonces del soberano, del pueblo soberano, pudiese fijarle límites al monarca diciendo: nosotros tenemos ciertos derechos que son inviolables, independientes de cómo se administra el poder, usted no puede pasar arbitrariamente por sobre estos derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en esa época, cercano al 1700, fue probablemente una de las primeras, de los primeros intentos por fijarle un límite al ejercicio del poder. Y entonces así surgen las constituciones como una manera de ir definiendo una cierta libertad negativa, ¿no? Ya me voy a centrar más en esto de la libertad negativa, pero al menos como un intento de decir hay un espacio de no interferencia en donde el Estado o quien administra el poder, en este caso la monarquía absoluta, no va a poder interferir. Esto se da además por muchas disputas sobre impuestos, sobre
sobre el ejercicio de la justicia, cómo se administraba la justicia, en fin. Después me parece que hay otro momento bien central que tiene que ver con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. Ahí también hay una, creo yo, maravillosa muestra de liberalismo político en el sentido de, y parte con la frase nosotros o el pueblo, ¿no? O sea, de una definición de dónde radica el poder soberano. ¿Radica en la herencia divina de la monarquía o radica en el poder del pueblo, ¿no es cierto? Y ahí hay entonces una maravillosa definición de explicar que el origen del poder está en el mandato del pueblo y no en alguna otra cosa, ¿no? O no en el poder divino hereditario, ¿no? Y creo que es una declaración también muy bonita para leer, esa declaración de la independencia de los Estados Unidos, porque reafirma entonces estos principios de límite al poder, al ejercicio del poder independiente de quien lo ejerce. Después hay otro momento importante, un poquitito después de 1789, la Revolución Francesa, la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Hay, paréntesis, una declaración menos conocida, pero que es la Declaración de la Mujer y la Ciudadana. Échenle un vistazo porque ya en esa época los grupos de feministas liberales, que tenían muchos clubes de literatura, en fin, también hicieron su propia declaración de los derechos de la mujer y el ciudadano. Y que es básicamente lo mismo, pero que en vez de hablar del hombre, habla de la mujer. Me parece muy interesante además la historia del feminismo aquello. Bueno, y finalmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya en el 1948, creo que marca definitivamente esta idea de hay ciertos derechos fundamentales independientes del Estado, independientes de la sociedad, y que a nadie en ninguna circunstancia se le pueden quitar o restringir. Ahí por lo demás se conoce poco, pero está la historia de un chileno, el primer embajador chileno ante Naciones Unidas. Esto recién se había fundado Naciones Unidas, y nuestro primer embajador fue nominado por los gobiernos radicales, Hernán Santa Cruz. Él participó de un equipo muy pequeño, eran 8 personas, 8 representantes de distintos países, encabezados por Eleanor Roosevelt, que era la señora del presidente Roosevelt norteamericano. Ella encabezó el comité redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tuvimos la suerte, aunque desconocida, se conoce poco, de que nuestro embajador chileno era uno de los 8. Se conoce muy poco, pero participamos directamente, Chile participó directamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Creo que esa historia hay que reivindicarla porque se conoce poco. Ayer fue el Día de los Derechos Humanos y creo que hay que contar mucho más esa historia y cómo Chile fue parte de eso. Bueno, voy al tema. Me parece que esos 4 hitos en la historia hay que estudiarlos, hay que estudiar sus contextos para entender un poco las historias de dónde surgen estas constituciones o estos derechos fundamentales que están consagrados en las constituciones. Bueno, voy al tema de la libertad negativa. La diputada Sandón ya hacía mención a esto, y creo que lo decía muy bien cuando se refería a la libertad como algo que para las grandes mayorías se ha transformado en algo más bien en un titular, pero que en la práctica se hace poco efectiva en la medida que no hayan condiciones igualitarias de base, ¿no? Y lamentablemente, y celebro mucho que la diputada Sandón haga mención a esto, porque creo que se distingue de la tradición que ha tenido la derecha chilena, en el sentido de que cree solo en la libertad negativa, o sea, cree solo la derecha chilena, la tradición de la derecha chilena lamentablemente cree solo en eso, y Jimena creo que la apunta bien en el clavo en distinguirse, es que la libertad para la derecha es una libertad de no interferencia. O sea, de que yo puedo construir por mí mismo mis propios planes de vida y mi propio proyecto de vida sin interferencia del Estado, sin interferencia de la sociedad. Pero si bien es necesaria esa libertad negativa como base, por eso que todo hice esta historia de hitos, es muy necesaria la libertad negativa, no es suficiente. No es suficiente porque no es justo para aquel que ha nacido en condiciones sociales muy desiguales ponerle la misma carga de que construya por sí mismo su propio proyecto de vida en circunstancias que no tiene las condiciones básicas para hacerlo. Entonces no basta con la condición de decir todos vamos a partir desde la libertad negativa, el Estado no va a interferir, la sociedad no va a interferir, hagan ustedes lo que quieran, pero cuando hay desigualdades tan grandes como las que hay en Chile, se transforma al final en una especie de sálvese quien pueda, en una sociedad del sálvese quien pueda.
o en una sociedad de extraños. Adam Smith usaba esa palabra, una sociedad de extraños, ¿no? En donde la sociedad se empieza a enfrentar porque se empieza a ver tan desigual que empieza a mirar al otro sin reconocerse a sí mismo en él y sin reconocerse como parte de un grupo social. Entonces creo que la libertad negativa es absolutamente fundante de las ideas liberales, pero no es suficiente para alcanzar una sociedad más democrática y más civilizada, porque la libertad negativa sin condiciones igualitarias de origen, de base, no ofrecen realmente para las grandes mayorías esta promesa maravillosa del liberalismo, que es constrúyete a ti mismo, construye tu propio proyecto de vida según tus propios valores, según tus propias motivaciones, según tus propias aspiraciones. Eso que me parece maravilloso para efectos de salirse de la camisa de fuerza del colectivismo total, no es suficiente para tener una sociedad más igualitaria. Entonces, aquí entro en concreto al tema de la Constitución chilena y el Estado subsidiario. Me parece que el Estado subsidiario, si bien no está expreso como una norma en la Constitución, la verdad es que fue el espíritu fundacional de la Constitución del 80, ¿no? Y tenía esa Constitución una carga ideológica muy nítida en términos de reducir al Estado a su mínima expresión y, por lo tanto, más bien garantizar acceso a ciertos derechos, pero no necesariamente ser proveedor de ciertos derechos directamente de parte del Estado. Y creo yo que aquí se genera un gran problema, porque la Constitución del 80, bien lo decía la diputada, es parte de un proyecto ideológico. Y creo yo que las constituciones no pueden ser eso. No pueden ser eso porque, como mencionaba al inicio de la historia, las constituciones tienen que ser el acuerdo más básico en torno a nuestros derechos, pero no puede ser el amarre de un proyecto político en específico. Por el contrario, creo yo que las constituciones tienen que ser lo mínimo en lo cual todos estamos de acuerdo, y es nuestro pacto social de origen, pero en ningún caso pueden limitar, al nivel que lo ha hecho al menos la Constitución del 80, pueden limitar el ejercicio de políticas públicas que las mayorías acuerden a través de sus programas de gobierno en cada elección presidencial. O sea, los presidentes de turno que hayan prometido que tengan un mandato popular para efectos de cierto programa de gobierno, lo lógico es que las constituciones se les permita gobernar con ciertos límites, con los límites que ya mencioné, ¿no? Límites de origen sobre derechos fundamentales, pero no límites ideológicos en términos de sus políticas públicas. Eso ha sido parte creo yo, la atadura que tiene la Constitución del 80 y que hay que cambiar. Por lo tanto, este proceso constituyente que estamos viviendo, a mi juicio, va a ser un proceso habilitante. No es que vaya a resolver todos los problemas de un día para otro, pero va a habilitar que las mayorías temporales a través de sus programas de gobierno puedan llevar a cabo ciertas reformas sociales que se han venido pidiendo hace mucho tiempo y que, siempre respetando a las minorías y siempre respetando los derechos fundamentales, puedan llevar a cabo ciertas políticas públicas, creo yo, mi interpretación y hacia donde me gustaría que avanzaran, hacia un país más igualitario. Por supuesto que respetando las libertades de origen, pero hacia un país más igualitario. Entonces creo que vamos a habilitar en este proceso constituyente el hecho de tener una nueva constitución democrática que habilite nuevas políticas públicas que en este caso estaban prohibidas. Y voy a poner un caso muy concreto que sería bueno lo pudiesen estudiar quizás en la escuela, si les interesa a los estudiantes y a los profesores, pero el auge fue una política pública, yo creo que a esta altura bastante, todo el mundo la considera como una política exitosa, ¿no es cierto? Y una política mucho más igualitaria porque universaliza el derecho bajo un listado de determinadas enfermedades, universaliza el derecho al acceso a ciertas garantías de salud. Bueno, pero cuando se discutió el auge, que fue muy polémico, hubo un gran debate constitucional sobre un punto. El presidente Lagos intentó hacer un sistema mixto en la cotización de salud. ¿Qué quiere decir? Dijo, del 7% de cotización que todos los trabajadores formales cotizan de salud, un 4% va a ser para efectos de tu propia cotización de salud y un 3% va a ir a un fondo colectivo. Se intentó hacer esto a propósito de la ISAPRE. Un 4% cotización individual y un 3% va a irse a un fondo solidario que va a permitir financiamiento para, por ejemplo, el auge. Aquí hubo un debate constitucional y la oposición de ese momento, el presidente Lagos, dijo que era inconstitucional, y efectivamente lo era, y voy a explicar por qué,
porque en el fondo vulneraba ciertos derechos que están expresos en la Constitución, que está expreso en el famoso artículo 19, ¿no es cierto?, del capítulo, en donde, si ustedes ven el derecho a la salud, que lo tengo por acá, hace una mención expresa a una libertad, a un tipo de libertad que impediría y haría inconstitucional entonces el hecho de que parte de mi cotización se vaya a un fondo solidario, en el caso del auge. Y quiero leerlo específicamente para, pero no lo encuentro. Bueno, básicamente lo que establece, aquí está, el artículo 9, el numeral 9 del artículo 19 de los derechos, dice el derecho a la protección de salud. En su último inciso de ese numeral 9 dice, cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que las ISAPRES, si uno quiere modificar en alguna medida el espíritu original de la ISAPRES, sería inconstitucional, porque la Constitución le entrega la libertad entonces a las personas para definir el tipo de salud, el tipo de sistema de salud al cual optar. Por lo tanto, sería inviable ir a un sistema mixto en términos de parte de tu cotización se vaya a un fondo solidario. Ni hablar de cómo sería imaginar un seguro universal de salud. Seguro universal me refiero al sistema inglés, en donde todos parten cotizando un mismo sistema público, universal, y de ahí en adelante cada uno podrá tener ciertos seguros complementarios privados, pero hay un sistema público universal para todos. Tú entras al sistema laboral y empiezas a cotizar para un fondo solidario común de salud. Y entonces, ni hablar de esa política pública. En Chile sería inconstitucional llevar a cabo una política pública así como el sistema inglés, porque está garantizado en este numeral 9 el hecho de que yo tengo la libertad de elegir si voy al sistema privado o al sistema público. Bueno, me parece que eso no tiene que ser materia constitucional. Creo que los gobiernos, construyendo mayorías legítimas, tendrán que definir y prometerle al país una cierta política pública más o menos igualitaria en salud, y eso tendrá que ser objeto de un debate en el Congreso. No puede ser algo restringido en las constituciones, porque en las constituciones tenemos que ponernos de acuerdo en aquello que estamos todos de acuerdo, en el macroproyecto, en los macro consensos, pero no en una política pública tan específica como esta. Entonces creo que ya llegué a los 15 minutos. Solo termino con lo siguiente. Yo pienso que este proceso constituyente debiese habilitar la posibilidad de que estas políticas públicas más igualitarias avancen, y la Constitución del 80, su principal problema es que, inspirado en el principio de subsidiariedad, inspirado en esta idea ideológica de reducir al Estado a su mínima expresión, entonces impedía este tipo de políticas públicas. Entonces, termino la historia del lago. Finalmente no fue posible esa cotización mixta para el Fondo Solidario, era inconstitucional, no fue posible. Tampoco fue posible cambiar la Constitución porque requería de quórum muy elevados, por lo tanto no fue posible tampoco un acuerdo con la oposición de la época, y no se logró una política pública de esa naturaleza. Se logró el auge en los otros términos que todos conocemos, pero no en eso que hubiese podido probablemente ayudar a financiar de manera bastante más eficiente el sistema y más justo el sistema de salud. Bueno, por lo tanto, yo creo que sí, el Estado subsidiario en su versión más neoliberal, porque también hay otras interpretaciones, es verdad, pero en su versión más neoliberal creo que tiene que ser, no puede ser la inspiración del nuevo pacto social que tengamos entre todos, y más bien tenemos que avanzar hacia un Estado social y democrático de derecho, lo cual significa un consenso básico de un piso mínimo para que la libertad se haga efectiva en los proyectos de vida individual de cada ciudadano. Tiene primero que haber entonces una condición mínima de origen. De lo contrario, nos quedamos solo con una libertad negativa que realmente para mucha gente se transforma en algo, en un titular, pero no en una posibilidad efectiva de construir su propio proyecto de vida. Eso. Creo que esa es, por lo demás, y con esto termino, la posición de un liberalismo igualitario que pretende combinar las libertades básicas con cierto tipo de igualdad. No con igualitarismo, no hay que confundirlo con los socialismos reales, ni mucho menos, sino que con ciertos niveles de igualdad en ciertas dimensiones de la vida. De ahí para arriba, esfuerzo individual, prestigio individual, y que cada uno se construya a sí mismo como quiera, pero que haya un piso mínimo. Eso, muchas gracias por el tiempo.
Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mirosevic. Muy interesante su exposición. Aquí como un comentario a lo que usted planteaba, y un comentario aquí como director de la carrera, ¿no? Porque nos dedicamos a esto, nos plantea un desafío muy interesante de estudiar lo que ha planteado, de que nuestros alumnos lo conozcan, lo reconozcan y se cuestionen. Y tenemos ejemplos muy cercanos en este sentido. Uruguay es un ejemplo muy cercano, un país que tenemos a unos pocos kilómetros, que tiene un per cápita cercano al chileno, y que sin embargo ha desarrollado un sistema, un modelo de desarrollo distinto al chileno, en materia previsional, por ejemplo, con cotizaciones patronales muy altas, y con un per cápita parecido. O sea, es interesante compararse, porque es una realidad más similar que la que tenemos esto en Finlandia, que nos gusta compararnos, pero claro, somos tan distintos. En cambio, Uruguay está bastante más cerca. Y así tenemos otros casos y otros ejemplos. Le voy a dar la palabra, y muchas gracias, diputado, a la profesora Carolina Valenzuela, que es profesora nuestra, doctora en Historia, y que quería hacer una pregunta. Y por favor nos indica, Carolina, a qué parlamentario o a ambos, si se la quieres hacer. Gracias. Muchísimas gracias, director. Muchísimas gracias a los diputados Jimena Osandón y Vlado Mirosevic por esas excelentes intervenciones, y también agradecerle al profesor Luis Hermosilla ese contexto histórico. Hemos hablado mucho de las historias de las constituciones, de los orígenes, que ha sido muy interesante escucharlo, pero me gustaría preguntarle a ambos diputados cómo podemos mirar hacia el futuro. Mi pregunta es, ¿cómo asegurar la estabilidad y solidez de esta Constitución mirando hacia el futuro de Chile? Muchas gracias. Claro, tú o yo. Diputada Osandón, está al aire. Bueno, yo creo, Carolina, gracias por la pregunta. Primero que todo, tenemos una tremenda oportunidad, lo que vamos a vivir ahora, ¿no? Nos vamos a tener que sentar a dialogar, a conversar sobre el futuro, sobre la sociedad que queremos de alguna forma construir entre todos y todas. Yo creo que en este diálogo van a quedar los extremos fuera, porque va a seguir esta tradición chilena de que Chile en general es un país moderado y dialogante. Y la pregunta tuya es complicada en el sentido de que depende qué tantos aspectos nuestra Constitución pueda tocar o no tocar. Como bien decía Vlado, él considera, por ejemplo, que la salud no debe estar. Yo pienso que tal vez la salud, tal vez el derecho debería estar como está actualmente, pero con un Estado que sea capaz de no solo quedarse en la letra, en lo que esté escrito, sino que sea lo suficientemente robusto, porque yo no estoy por el Estado mínimo, pero tampoco estoy por el Estado gigante, sino que sea un Estado eficiente, que pueda ir de frentón y cumplir todo aquello que va a quedar de alguna forma escrito en nuestra nueva Constitución. Vamos a tener un diálogo que va a ser muy interesante. Lo importante es que sea tremendamente legítimo. O sea, si tenemos una Constitución que tenga olor a ilegitimidad, vamos a retroceder y no vamos a avanzar en nada. Entonces, la forma como se dé el proceso, cómo se lleve los consensos, de alguna forma va a ser parte de aquella estabilidad a futuro. El profesor hablaba en un principio esta cosa que se da entre la democracia, y claramente hoy día el tema de la democracia es muy potente porque la gente hoy día está comunicada, quiere participar, quiere ser parte. La sociedad civil hoy día es mucho más organizada de lo que era antes, y de alguna forma todo el mundo quiere participar. En este minuto estamos definiendo el tema de los pueblos originarios también, que han sido postergados por tantos tiempos y que hoy día quieren ser parte también de este debate. Entonces, en la medida que nuestra Constitución sea lo más legítima posible, va a permanecer la mayor cantidad de tiempo posible, y también va a ser lo más estable posible, porque va a ser producto de un consenso en general. Entonces, el proceso mismo yo creo que no puede tener vicios. Es un proceso que debe ser lo más puro posible, lo más participativo posible, lo más de cara al pueblo posible, para que así
los chilenos y las chilenas nos sentamos amparados bajo esta nueva constitución que ojalá nos acompañe durante la mayor cantidad de tiempo posible. Ahora, el profesor también dijo que también tenía que ser lo suficientemente estricta para que tampoco sea cambiada cada 2 minutos, porque también eso también es un problema. Entonces, yo no te tengo la respuesta exacta, pero yo le pongo la ficha a que el proceso tiene que ser lo más democrático posible para que no tenga ningún signo de ilegitimidad, cosa que quedemos conforme con esto y de alguna forma vuelvo a mi tesis principal, donde todos, la sociedad en general chilena, nos sintamos parte y junto con el Estado queramos colaborar con este nuevo proyecto de sociedad al cual a mí personalmente me entusiasma muchísimo, porque creo que Chile ha avanzado en muchas materias, pero lamentablemente un grupo importante de chilenos se nos ha ido quedando atrás y muy atrás. Las desigualdades son innegables. Bueno, y Chile se pronunció en el último plebiscito, y yo me quedo con eso y tratar de poner todo el esfuerzo posible para que este proceso sea lo más democrático, lo más participativo, lo más legítimo y también paritario. Gracias. Diputado, vamos con el diputado Mirosevic de inmediato. Gracias. Muchas gracias a la profesora por la pregunta. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Y claro, no va a ser un proceso constitucional fácil. Todos los procesos constituyentes que hemos tenido en nuestra historia han sido más bien tutelados, no han sido precisamente soberanos, y por lo tanto, digamos, la Constitución de 1833, después la del 25, para qué decir la del 80, han sido siempre en momentos donde no ha habido una participación directa del soberano en la redacción del texto. Creo que por lo tanto este es un momento único, inédito en nuestra historia republicana, y hay que aprovecharlo. Y creo, y aquí un mensaje a los estudiantes de esta escuela, la Constitución no es un manifiesto político propio. Es decir, con esta Constitución que probablemente va a salir del proceso constituyente, nadie la va a sentir como algo propio ideológicamente, y es bueno que así sea. ¿Por qué digo esto? Porque la tentación de los maximalismos, la tentación de creer de que en el texto constitucional tiene que estar exactamente lo que yo creo, es una tentación equivocada de origen, porque la Constitución es el pacto básico. No es un manifiesto ideológico o político de un sector u otro. Eso no es una Constitución. Y lo que fue la Constitución del 80 en ese sentido es directamente torcer el espíritu de las constituciones. Porque uno no puede tener una Constitución sobreideologizada que represente solo a un sector de la sociedad. Entonces, no hay que hacer en este proceso constituyente lo inverso a lo que se hizo en la Constitución del 80. Esto no es una Constitución ni un proceso de revancha. Eso es muy importante. Se lo digo a los estudiantes. La Constitución que emerja de aquí en adelante va a ser una Constitución que es un pacto de origen. ¿Cuándo vamos a defender cada uno nuestras propias ideas políticas con mayor decisión? En las elecciones presidenciales, cuando se construyan mayorías en torno a un programa de gobierno, a una política pública en específica. Entonces creo yo que la Constitución tiene que ser habilitante de esos programas de gobierno, pero no puede caer en el error de la Constitución del 80 de ser exactamente lo mismo a la inversa. Yo digo, hay que salir de esa tentación, porque si así sucede, el proceso, y voy a la pregunta de la profesora, si es que así sucede y es una Constitución solo de un sector que representa una foto temporal del momento, aunque sea muy mayoritaria de ese momento, la verdad es que va a tener probablemente poco tiempo de vida. Porque ¿cuál va a ser la tentación del otro sector de la sociedad? Cambiarla cuando ellos sean mayoría. Cambiarla y iniciar todo de nuevo un proceso. Entonces, no hay que caer en ese error. Esto tiene que ser el pacto más amplio posible, alejado de los maximalismos, más bien ir a lo mínimo, en lo que estamos de acuerdo como mínimo. De ahí en adelante compitamos nuestras ideas políticas en el sistema de partido, en las elecciones presidenciales, y ganemos con las ideas que tenemos. El punto es que si es que gana la idea de hacer un sistema de salud, de un seguro universal de salud a la inglesa, que es lo que yo creo, en ese caso, la Constitución que esté tiene que habilitarnos para poder hacer eso, en la medida que el Congreso lo permita. No puede ser que la Constitución lo prohíba de plano, y eso es lo que yo les mencionaba del artículo del numeral 9. Lo prohíbe. Entonces, eso creo que tiene que cambiar, ¿no? Pero
Pero esa es la única garantía de que sea legítimo y que dure esta Constitución. De lo contrario, va a terminar siendo modificada o cambiada por el otro sector de la sociedad cuando le toque ser mayoría. ¿Se entiende, no? Y eso no es la idea de una Constitución. Muchas gracias, diputados. A ver, voy a tomar una pregunta del público. Tenemos muchas preguntas, la verdad, pero en honor al tiempo vamos a hacer una o dos máximo. Hay una que quiero rescatar, dado que toma una temática que está muy en boga, pero que tal vez queda un poquito al margen en esta discusión, y que es el tema medioambiental. Porque, según la que se planteó en la introducción, el tema medioambiental tiene evidentemente una vinculación determinante en función al desarrollo económico, y cómo nosotros, si es que ustedes lo consideran así, cómo debiera, aquí la pregunta en concreto, cómo debiera considerarse o no en la Constitución aspectos de respeto al medio ambiente, de incorporación de la variable ambiental como un tema estratégico del país para el desarrollo futuro, en el contexto de lo que hoy día se discute internacionalmente, por ejemplo, lo plantean acá en el caso del Acuerdo de Escazú. Los invito a ambos, por favor, a comentarlo. Diputado Osandón, sigamos el mismo de todas esquema. maneras. Bueno, perdón, de las cosas... Diputada, perdón. justo, ¿Sí? a ver, veo que pusieron al diputado Mirosevic, lo pusieron a él, así que se da por la palabra del diputado. Diputado Mirosevic, está usted en este momento al aire. Súper. Bueno, a ver, sobre el tema ambiental, quiero conectar esta pregunta con el debate anterior que teníamos. Una de las cosas que hizo la Constitución del 80 es establecer en la Constitución, cuestión que a mi juicio nunca debió haber establecido en la Constitución, pero lo estableció en la Constitución a la fuerza, el hecho de que se reconocen derechos de propiedad sobre las aguas, ¿no? Ustedes conocen el debate sobre agua en Chile. Y entonces este principio constitucional que está en la Constitución ordena hacia abajo el resto, el Código de Agua, ordena todo el resto de la legislación, de las normas hacia abajo. ¿Cuál es el problema de esto? Es que estableció, y de nuevo, échenle un vistazo en el capítulo 3 de la Constitución, la parte que se refiere a los derechos de agua, que uno se hace sinceramente la pregunta de por qué está ahí. Bueno, la respuesta de por qué está ahí es una respuesta muy pragmática, porque quisieron asegurar de que eso no fuera modificado cuando volviera la democracia. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema ambiental? Bueno, todos sabemos que el entregar a propiedad total, a la propiedad privada, en los derechos de agua, es que esto es una figura bastante única en el mundo, genera un problema ambiental, porque sobre todo en el marco del cambio climático y en el marco de sequías de las cuales Chile es durante mucho tiempo afectado, lamentablemente que sea un bien de mercado las aguas y por lo tanto transable y por lo tanto especulable, lo que sucede es que las cuencas no tienen ningún tipo de garantía de lo que se llama el caudal ecológico. ¿Qué significa el caudal ecológico? Un mínimo en el cual nos garanticemos que no sea explotado el recurso de tal manera de que este recurso renovable pueda tener la mínima renovación que requiere que requiere la cuenca para que no se produzca la sequía que estamos viendo o la falta de agua. Es imposible organizar un caudal ecológico si es que esto está solamente transado en el mercado. Es imposible. Por supuesto, porque todo el mundo va a querer hacer aprovechamiento de su agua y no va a poder, entonces, nadie decir voy a pensar en el recurso, en el futuro, ni en las nuevas generaciones, ni incluso en yo mismo, porque no voy a tener agua. Podré tener los derechos, pero no voy a tener agua en esa cuenca. ¿Por qué? Porque lo sobreexplotamos. Entonces no hay manera de mirar el problema, de afrontar el problema del agua, el problema ecológico del agua, si es que lo entregamos por completo al mercado. Digo esto yo siendo un partidario del mercado. Yo no tengo un problema con el mercado. Lo que tengo el problema es con que esté todo entregado bajo las lógicas del mercado. Que eso es, en el fondo, el espíritu original del neoliberalismo. Que es una cosa distinta, una versión muy dogmática, muy radical de las libertades.
Pero en cambio, en una sociedad más razonable, en el marco del cambio climático, lo primero que debiésemos hacer es que esto no sea un principio constitucional y que esto sea debatido con mayorías razonables, no supramayoritarias, porque si no eso es intocable. ¿Y para qué andamos con cosas? La Constitución del 80 puso ahí ese principio porque no quería que luego fuera tocado cuando volviera la democracia y los congresos sucesivos no tocaran ese principio. Por eso que lo puso ahí, lo protegió con quórum supramayoritario. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es que ese principio no puede ser constitucional. ¿Será debate del Código de Agua? Sí, pero no puede ser un principio constitucional. Nunca debió ser un principio constitucional, esa es la verdad. Y en el mundo no hay otro principio constitucional igual a ese, solo en Chile. Bueno, eso es lo primero, que creo que tenemos que incorporar el caudal ecológico en el Código de Agua. De lo contrario, vamos a tener un fuerte problema. Ya lo estamos teniendo. Y eso no ayuda a nadie, ni siquiera a los que concentran los derechos de agua, porque podrán concentrar los derechos, pero una vez, otra cosa es el recurso material. Eso se va a acabar de la manera en que está organizado. Se va a acabar muy pronto, ya se está acabando. Bueno, termino con una última cosa. Hay algunas constituciones verdes desde los 70 en adelante que empezaron a incorporar el concepto verde en las constituciones. Hay toda una corriente de constituciones ecológicas que ha ido surgiendo en el mundo con más fuerza después de un pacto europeo que sucedió en los 70, y yo diría uno de los conceptos que tenemos que, termino con esto, incorporar en la Constitución es un principio de que nuestra huella de carbono como país o nuestra cantidad de emisiones de efecto invernadero tengan que ir a la baja y no puedan subir. Ustedes me dirán, ¿por cuál es lo interesante de dejar eso en la Constitución? Porque ahí sí que hay un principio en el que tenemos que estar todos de acuerdo, un principio civilizatorio, de que como país no podemos avanzar en nuestro aporte, comillas aporte, o mala contribución al cambio climático, sino que tenemos que ir disminuyéndolo. ¿Y por qué tiene que estar en la Constitución? Porque puede venir un presidente como Bolsonaro que diga que el cambio climático es un invento, porque él es un negacionista del cambio climático, que diga que es un invento y por lo tanto lleve a cabo todo lo necesario para que aumente las emisiones de efecto invernadero y le dé lo mismo. Creo que eso sí que tiene que estar amarrado, porque se trata de una cuestión de sobrevivencia, tiene que ser parte del pacto mínimo, tiene que estar amarrado que los respectivos gobiernos sucesivos no puedan aumentar la cantidad y esto, termino con esto, perdón, está en el principio del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es que los países van a ir haciendo contribuciones, se llama contribuciones nacionales, cada día más ambiciosas. No pueden retroceder en sus contribuciones. O sea, en su disminución de las emisiones no pueden ir, cada día tienen que ser más ambiciosos en disminuir las contribuciones. Eso que está en el principio del Acuerdo de París, yo lo tomaría para nuestro pacto constitucional. Eso, no sé si se entendió, pero disculpen. ¿Yo? Sí, diputada, está en vivo. Ya, mira, muy interesante la pregunta. Hay otras constituciones, otros países donde existe incluso una que tiene rango constitucional, por ejemplo, la madre tierra, ¿ya? Y yo creo personalmente, después de mirar de lo que ha sucedido en nuestro país, con tantas zonas de sacrificio, con tantos humedales no respetados, me tocó participar, ir a Lota y ver la cantidad, como una comunidad entera estaba afectada, las familias completas, con grandes índices de enfermedades por la emisión de ceniza de muchas termoeléctricas. La verdad que nosotros yo creo que hemos fallado. Y yo creo que sí debe estar protegido el medio ambiente o la madre tierra en la Constitución, porque le da un rango especial y de alguna forma tiene que supeditar incluso al mercado, a ese mercado que va a estar especialmente más regulado en esta materia para que no haga todo lo que quiera. Yo también soy pro mercado igual que Vlado, pero claramente cuando uno ve ciertas cosas dice, pero ¿cómo se les ocurrió construir esto al lado de un lugar, de una comunidad, de una cantidad importante de familias? Y es porque era mucho más importante la producción, era mucho más importante producir ese tipo de energía y jamás se pensó, o si se pensó no se tomó en cuenta, de las consecuencias
que ha tenido por años y muchas décadas en la familia. Entonces, yo creo que es un tema que sí debe estar. Yo soy de las parlamentarias y me imagino que lo haga también, que se hubiera firmado el acuerdo de Escazú. Yo creo que hoy día es un tema que no se puede negar. Yo creo que es un tema que hoy día es tremendamente importante, dado que tenemos un planeta que está tremendamente afectado, un planeta que demostró, incluso con esta pandemia, que el hecho de que el ser humano se recogiera y no saliera, volvieron las lluvias, aparecieron especies que no habían aparecido, pasaron cosas realmente impresionantes y es una respuesta porque nuestra naturaleza es viva y responde, pero también muere. Entonces yo creo que sí tiene que tener rango constitucional y tiene que estar supeditada, protegida y regular todo lo anterior, porque cuando yo afecto el medio ambiente, afecto a las personas, afecto la vida, la salud, el desarrollo. No, vuelvo a insistir, somos sociedad, somos entorno. Nadie, de alguna forma, como Vlado en algún momento lo dijo, se desarrolla solo, sino que, o sea, se desarrolla, pero porque el medio ambiente te permite desarrollarte y también una comunidad te permite desarrollarte. Así que yo creo que tenemos que hacer como chilenos y chilenas un mea culpa, porque el tema medioambiental, mire la falla de San Ramón, tenemos ahora una convención investigadora, a pesar que desde el 2012 están todos los informes donde no se puede construir, se sigue construyendo. O sea, el mercado sigue ganando, ¿no es cierto? Sigue siendo más importante y como dicen, bueno, puede ser que pasen 100 años, cuando venga un terremoto donde se caigan todas esas construcciones, bueno, yo no voy a estar para esos 100 años. Yo creo que hoy día hay una conciencia que es distinta, incluso los que somos más mayores también la hemos ido tomando, uno ve que la juventud la tiene muy fuerte, muy potente, me ha tocado estar en charlas y discusiones con muchos universitarios sobre la materia, y realmente yo creo que tiene que ser protegido el medio ambiente, tenemos que estar en todos los acuerdos que tenemos que estar, porque ya hemos de alguna forma ido destruyendo nuestro país, y yo creo que la naturaleza se puede salvar, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte y la Constitución la debe proteger. Muchas gracias, diputados. Vamos a ir cerrando con una última pregunta que la va a hacer nuestro secretario de estudio y profesor de la carrera, don Diego Durán. Por favor, Diego, a ambos diputados o a quien tú indiques, por favor, para hacerlo. Muchas gracias, director. En primer lugar, quiero agradecerle a ambos parlamentarios por el tiempo que se han tomado de este grupo de investigación, de esta carrera de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chile, de participar en esta instancia. También agradecerle a cada uno de los asistentes, al público en general, docentes, estudiantes, ciudadanos que están conectados en esta instancia. Ustedes han hablado dentro de sus intervenciones, y esta pregunta va dirigida para ambos, respecto a la necesidad de acuerdos, de principios comunes, a la necesidad, por ejemplo, de establecer un pacto constitucional que sea duradero en el tiempo y que le entregue estabilidad a la nación. En ese sentido, ¿qué elementos o qué aspectos mínimos creen que se debería, en este proceso constituyente, los diversos sectores políticos, sociales y económicos llegar a acuerdos? ¿Cuáles son los elementos en los cuales deberíamos estar como sociedad de acuerdo para la próxima constitución? Y si es así, ¿cómo cambiaría o cómo afectaría el rol del Estado estos elementos? Diego, disculpa, perdona la franqueza, pero tú sabes que cuando uno está trabajando en la casa, entra cualquiera. Te pido, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque justo entró mamá, tal cosa, y me perdí la mitad de la pregunta. Estimada, no hay ningún problema. Mire, reitero la interrogante. Partimos con los acuerdos. Sí, mire, si quiere, por favor, no sé si estoy en línea. No me veo en línea, por favor. Ya. A lo que señalaba fundamentalmente era que en este contexto actual, ¿cuáles serían los acuerdos mínimos, ya que los diferentes sectores políticos, sociales, económicos que estén representados en la Convención Constitucional deberían llegar? ¿En qué materias? ¿Cuáles deberían ser esos acuerdos? Y si eso es así, ¿cómo afectarían estos acuerdos al rol o a la función que el Estado debe ejercer para el futuro? ¿Se entiende la consulta, la pregunta? Sí. Ok.
Por favor, estimado. Bueno, mira, primero tú hablaste del tema de los acuerdos. Yo creo que de alguna forma esta convención constituyente nos va a dar una clase de política a los políticos, porque nosotros cada vez hemos ido perdiendo esa capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos. O sea, yo tengo mucha esperanza de que Chile vuelva a recuperar eso. Estamos cada vez más polarizados. Si uno dice A, el otro tiene que decir B, y el que dice B tiene que decir A. Y yo creo que estoy muy esperanzada de que de alguna forma esta convención vuelva y recupere esa capacidad de diálogo y de acuerdo. Y es por eso que yo siempre insisto que los extremos no van a entrar, no van a poder, porque los extremos no son capaces de dialogar. Y ojalá esto se dé, porque solo si se da vamos a quedar todos contentos con esta nueva constitución. Ahora, dentro de este diálogo, para mi gusto, profesor, hay como dos grandes temas. Es como el Estado, cómo va a estar definido el Estado, hay ciertas cosas que van a permanecer porque están dentro del acuerdo, que son, no sé, por el tema de la república, de la democracia, pero en el fondo, ¿qué tan fuerte va a ser el Estado? Si vamos a tener un sistema presidencialista o un semipresidencialismo. Lo importante de alguna forma que se llegue a acuerdo a un Estado que sea capaz de hacerse cargo de los dos grandes temas que yo pienso que van a estar, porque Chile ya es un país constituido, entonces no vamos a empezar a hablar de los límites, quién es chileno y quién no lo es, sino que se calcula más o menos que un 60% aprox o 50% va a permanecer, porque hay ciertos temas que somos un país, que hay ciertos temas que ya están establecidos, pero van a ser los derechos sociales y los derechos económicos. ¿Ah? Y yo creo que ahí va a estar el gran debate. El gran debate, no tengo la bolita de cristal, yo espero que sea mucho más profundo y sea mucho más con una mirada de largo plazo de la que nosotros tenemos especialmente en la Cámara, porque solo así va a tener estabilidad y va a tener permanencia. Muy importante es el tema que es la primera etapa, que es el reglamento. El reglamento es lo que va a conducir todo ese proceso hacia adelante. El tema de los quórum, bueno, ahí vamos a ir viendo qué es lo que pasa, pero yo creo que básicamente va a ser el Estado, cómo vamos a crear de alguna forma, vamos a cambiar, tal vez yo creo que se va a cambiar el régimen a un semipresidencialismo, porque realmente lo que sucede hoy día, que nosotros legislamos y el presidente tiene tal poder o la presidenta tiene tal poder, que de alguna forma esta mayoría que a veces se conduce o se expresa a través de los parlamentarios, pero es el querer del pueblo, no llega a los lugares donde debe llegar, porque tenemos incluso hasta el veto presidencial, que es como ya la última instancia, y por otro lado tenemos que ver qué tan fuerte, tan robusto, tan grande o tan especial va a ser en nuestro Estado para que pueda cumplir con aquellos grandes acuerdos que van a tener los constituyentes sobre los derechos sociales y sobre los derechos políticos. Yo creo que ahí está. Pero no, lo que está clarísimo, profesor, es que no podemos volver a tener una constitución llena de derechos, pero que no se puedan cumplir porque la frustración de la gente va a venir al poco tiempo, y con un Estado incapaz, sino que tenemos que hacernos cargo, primero que todo, para lo que está mandada y comandada una constitución, que es el tema del Estado, y después los derechos sociales y económicos. Súper, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Bueno, creo que digamos, este cambio constitucional, ya había alguna gente que decía que qué tenía que ver el estallido social con la Constitución, ¿no? Eso lo escuchamos harto en las franjas de televisión del apruebo y el rechazo. Yo creo que está directamente relacionado porque hay una frustración, producto de que la Constitución ha sido muchas veces un tapón para ciertos cambios sociales, un problema, una piedra en el camino, porque muchos de estos temas, como yo mencionaba, esa política del auge o del cambio incluso del Código de Agua que recién hablábamos, esos derechos
este principio constitucional de los derechos de propiedad sobre el agua, se ha intentado cambiar esto desde el retorno a la democracia muchas veces. No es que no se haya intentado, eso no es justo con los gobiernos democráticos que vinieron después de la dictadura, no es justo. Sí se intentaron hacer esos cambios. Lo que pasa es que nunca estuvieron las mayorías. Por lo tanto, creo que hay una frustración ahí. Hay una frustración en que esos cambios sociales no se pudieron avanzar y que la Constitución fue uno de los problemas, no el único, sin ninguna duda. Tampoco por el hecho de cambiar la Constitución vamos a cambiar todo, pero va a habilitar quizá un proceso. Por lo tanto, entonces no es que con esto se inicia un camino, no es que se termine con el hecho de tener una Constitución. No se termina con eso, solo es el inicio que habilita la posibilidad de ciertos cambios. Ahora, a propósito de lo que yo decía de los maximalismos antes, a mí me gustaría, por ejemplo, ciertas cosas como un sistema parlamentario. A mí personalmente me gusta mucho más el sistema parlamentario que hay en Europa, pero lo entiendo lejano a la tradición que hemos tenido en Chile y para qué decir en América Latina. Entonces no me paso la película de que eso vaya a suceder. Ese es para mí el mejor sistema político, régimen político, pero entiendo que no va a haber consenso para eso y por lo tanto de semipresidencialismo creo que es lo que podría tener mayor consenso. En el tema de la descentralización me pasa algo parecido. A mí me gustan, entiendo que por el tamaño de Chile no podemos ser un país propiamente federal, no somos Brasil, no somos Estados Unidos, no tenemos ese tamaño ni México, pero sí podemos ser al menos un estado regional, ¿no? Creo que da para eso. Desde este sistema unitario tan duro, tan radical, vamos a pasar probablemente hacia un estado más regional, con más poder, con más autonomía, con billetera propia. Creo que para eso sí va a haber consenso, ¿no? Va a haber más poder para las regiones sin ninguna duda. Y sobre derechos sociales, que también me parece bastante fundamental, creo que los derechos sociales tienen que estar en la Constitución, como un pacto básico y mínimo. Y aquí otra cosa será cómo los programas de gobierno lo financien, ese detalle de las políticas públicas será un debate de los futuros congresos, de las futuras mayorías, pero en la Constitución tienen que estar al menos consagrados. Y aquí me da la impresión de que Jimena y que todos aquellos que están en una posición de una derecha social, de una derecha más republicana, van a estar de acuerdo y van a estar disponibles para concurrir a este pacto social básico. Y después tendremos debate y diferencias en las campañas presidenciales sobre cuando hablamos de cierto derecho, cómo se garantiza, cómo se financia, si es más igualitario o menos igualitario. Eso se discutirá, digamos. Pero creo que para un consenso básico me da la impresión de que Jimena y su sector, que han sido más dialogantes, que han habilitado también, gracias a sus votos se habilitó también el proceso constituyente, van a marcar ahí, me imagino yo, una diferencia con, claro, un sector en el oficialismo que va a ser más radical, que va a ser más dogmático, que no va a querer cambios, ¿no? Y que va a defender el status quo. Yo estoy bastante esperanzado de que la centroizquierda, de la cual yo me siento parte, va a poder dialogar con una derecha más republicana, no del Partido Republicano, naturalmente, sino que con aquellos que tienen un sentido de mayor responsabilidad, que entienden la necesidad de, bueno, todo lo que ha dicho Jimena, ¿no? Creo que probablemente tendremos consenso, no en todo, pero en algunas cosas, y como dije, esto es un pacto básico. Por lo tanto, aquellos que dicen que no hay que dialogar con los que están al frente están equivocados. La Constitución es exactamente un lugar para hacer todo lo contrario. Es el lugar de diálogo para ponernos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. El resto, el Congreso, los programas presidenciales, es el lugar donde cada política se distinguirá de la otra, ¿no? Eso lo digo porque de repente he escuchado la tentación de decir uno tiene que ir a la Constitución a defender su propia idea y no dialogar con el resto. Es que es una idea equivocada. Eso no es el lugar de las convenciones constituyentes, ¿no? Eso será en la elección presidencial, pero en esto otro es necesario el pacto mínimo. Entonces, resumo, creo que va a haber mayor descentralización para las regiones, en eso creo que va a haber un acuerdo, va a haber mayor acuerdo sobre quitarle poder al presidente y darle más poder al Congreso, y me imagino que habrá acuerdo, aunque será debatido, pero sobre derechos sociales básicos. Eso por mi parte. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias por sus exposiciones. Yo simplemente voy a agradecer y cerrar, agradecer a los asistentes, a los diputados
y me voy con una alegría en el corazón de poder ver acuerdos. O sea, si uno escuchaba a dos parlamentarios que están en posiciones que en el papel uno vería eventualmente muy contrapuestas, escuchamos mucho más acuerdos que divergencias. Entonces, eso es esperanzador, y que si el debate en la asamblea que tengamos, la convención, se da en esta misma lógica, evidentemente que tenemos mucha más esperanza de tener un futuro mejor que lo que todos queremos. Todos los constitucionalistas plantean que las constituciones deben ser minimalistas. Hay un cierto acuerdo al respecto, digamos. Y como plantea el diputado Mirosevic, que ese minimalismo tenga que ver con esos acuerdos básicos que la sociedad tiene que darse, es tremendamente importante. Ojalá todos entendamos eso y avancemos en esa línea. Y tenemos el desafío que el Estado, algo va a pasar. El Estado tiene un rol que es muy importante, que va a tener que seguir asumiendo de diversas maneras. Y ahí tenemos un desafío con nuestros estudiantes de tener claro e ir entendiendo y comprendiendo este proceso para mirar el futuro en que se van a posicionar en un Estado que, sin duda, va a ser distinto a lo que tenemos hoy día. O sea, no digo ni mejor ni peor, pero va a ser distinto. Va a ser distinto, y en muchos ámbitos, cuando hablamos de derechos sociales en la Constitución, el Estado va a tener que entrar a decir muchas cosas. Muchas gracias a todos y a todas. Un gran abrazo y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.